cordial saludo. Soy Camilo Alfonso Escobar Mora, el fundador de Juridia, una empresa que se dedica a mejorar abogados en diligencia jurídica ante la IA, ante la inteligencia artificial. Mejoramos jurídicamente, perfeccionamos jurídicamente, incrementamos el nivel de profundidad jurídica, de conocimiento jurídico de los abogados en cuanto a la forma de la diligencia, a la diligencia jurídica ante la inteligencia artificial. Y hoy explicaré por qué se debe conocer el derecho y no considerar que basta con tener unos datos sobre el derecho. Y lo explicaré mediante un ejemplo sobre responsabilidad jurídica en relación con la inteligencia artificial, porque es importante aclarar que soy el fundador de Juridia porque el enfoque es compartir el conocimiento que hemos logrado durante años en Juridia para aumentar la capacidad jurídica, la claridad jurídica y en definitiva la capacidad jurídica de los abogados para que de una forma clara y cada vez más simple, una vez adquieren y aplican nuestro conocimiento, puedan atender asuntos jurídicos relacionados con el cumplimiento o incumplimiento del derecho frente a la IA. Y además, porque como nos enfocamos en el fundamento jurídico, en explicar, aclarar cómo existe la diligencia ante la IA, en que los abogados entiendan, tengan un conocimiento sólido, tengan maestría, obtengan maestría sobre la forma de la diligencia jurídica ante la IA. Esto es algo mundial porque la diligencia significa aplicar los derechos y deberes, y los derechos y deberes son algo universal, y por eso, si se tiene claro el derecho, se es un abogado de alto nivel y se es capaz de aclarar cómo existe el cumplimiento del derecho, cómo aplican los derechos y deberes frente a cualquier asunto sobre IA y por ende son capaces de atender cualquier relación jurídica donde exista IA y por ende de tener claro para sí mismos y para los demás cómo aplican, proceden, cómo frente a cada quien propiamente aplican, es decir, se deben aplicar, cumplir, ejercer los derechos y deberes, cómo aplican los derechos y deberes frente a cada quien en cada relación jurídica donde exista IA. Y frente a este tema, entonces, ¿por qué es importante conocer el derecho? Porque el deber ser jurídico, lo determinante, el deber es conocer el derecho y no unos datos sobre el derecho, porque es gravísimo que se considere que con incluir, por ejemplo, unas normas, unos contenidos de unas normas sobre unos temas, se puede, por ejemplo, automatizar el cumplimiento del derecho, la forma de cumplir con el derecho, de cumplirse con lo definido en el derecho, o que se puede en general procesar de esa forma el conocimiento del derecho y por ende lograrse cumplir con el derecho, lograrse de esa forma aplicar lo definido en el derecho, aplicar el todo de lo definido en el todo del derecho, gozar los derechos y cumplir los deberes, que se logre de esa forma aplicar, que sea esa una forma de aplicar, una forma de la aplicación de los derechos y deberes, una forma de aplicar los derechos y deberes. ¿Por qué no es así? Porque esto no es así, porque esto es gravísimo, porque esto es algo culpable, algo no diligente, algo que existe por un incumplimiento del derecho, con base en el incumplimiento del derecho, porque es algo negligente o doloso según cómo existe el incumplimiento con intención o sin intención. Porque el derecho es el todo mediante el cual se define, mediante el cual la humanidad diligente, en su forma diligente, con su capacidad diligente, define, aclara cómo existen los derechos y deberes, la forma de los derechos y deberes, la forma del bien, porque cuando se aplican los derechos y deberes, existe el bien, bienestar en lo relacionado con la capacidad humana. Y lo bueno, el bien, es lo que permite que exista la vida. Entonces, cuando en una relación jurídica se cumple con el derecho, existe validez jurídica porque la relación coincide con la forma en la cual los derechos y deberes se aplican frente a ella, según la forma en la cual exista, y por ende existe el bien bienestar. Y entonces, si se considera que la forma de los derechos y deberes se conoce por el hecho de conocer unas normas, esto no es así, no es suficiente. Y además es importante tener claro que una norma solo es lo que aclara algo relacionado con los derechos y deberes, un elemento, una parte de los derechos y deberes, lo que aclare los derechos y deberes.
Entonces, no todo lo que se presente, se considere como norma, que pretenda ser norma, lo es. Solo es lo que es armónico con lo definido en todo el derecho, lo que es armónico propiamente con la forma de los derechos y deberes. Y por eso, por un lado, no todo lo que se considere que es norma lo es, solo lo que aclare los derechos y deberes, como ha quedado claro. Y por su parte, no basta con conocer unas normas o incluso unas partes de unas normas o una parte de una norma específica, sino que basta es con conocer el derecho y con cumplir con lo definido en él. Basta es con el cumplimiento del derecho, es decir, con conocer la forma de los derechos y deberes, con conocer el todo de lo definido en el derecho, mediante el derecho, y con aplicarlo, con cumplirse con el derecho, con aplicar los derechos y deberes. Y por eso el derecho es el todo de la norma que existe por el resultado de la unión de las normas que existan, que vayan existiendo, que se vayan logrando. Y por eso una nueva norma solo existe cuando es una forma que aclare algo nuevo en relación con los derechos y deberes, es decir, cuando simplifica, cuando es una forma mediante la cual se simplifica, se logra un conocimiento que por ende simplifica, una claridad que por ende optimiza, simplifica, hace más simple la forma de cumplir los derechos y deberes, la forma del goce de los derechos y cumplimiento de los deberes. Entonces, por ejemplo, en cuanto a la responsabilidad jurídica, la responsabilidad, no basta con considerar que, por ejemplo, porque una norma o un conjunto de normas, o propiamente, como ya aprendimos, un conjunto de elementos que pretenden ser normas, y en dichos elementos, en dichas formas, se establezca, se considere, se exprese, mediante ellos se exprese, que existe la responsabilidad objetiva, es decir, que por el hecho de existir un hecho se es responsable, aunque no exista la certeza de cómo existe la culpa, es decir, la forma del incumplimiento del derecho por parte de una persona, esa persona es responsable porque se presume que es culpable, aunque no se aclare cómo existe la culpa. Entonces, que por el hecho, para que esto quede claro, que por el hecho de que unas normas o algo que pretende ser norma propiamente porque esto no es una norma, porque esa presunción no es válida jurídicamente, porque no cumple con la forma en la cual los derechos y deberes se aplican en relación con la responsabilidad en cuanto al incumplimiento del derecho, es decir, no son formas de aplicación de los derechos y deberes en relación con la culpa, para tener claro cómo existe la culpa. Entonces, estos elementos no son parte del derecho y si eso se incluye y propiamente dicho conocimiento, dicho contenido, lo contenido mediante dichos elementos se incluye en un producto de IA y se intenta aplicar, se intenta procesar esa información, ese conocimiento propiamente, o eso que pretende propiamente ser información, es decir, que pretende ser conocimiento porque propiamente el conocimiento es lo veraz, ¿cierto? Y por ende lo demostrable, lo objetivo, lo objetivamente por ende demostrable. Y en eso consiste precisamente la información, es el mensaje veraz, comprobable, suficiente, oportuno, ¿cierto? Lo verás. Entonces, esta es una forma de comunicación que en últimas no es un conocimiento, sino la transmisión de un mensaje, la comunicación de algo que no es información, que no es conocimiento, y por ende el incluirse ello dentro de un producto de inteligencia artificial, a través de un producto de inteligencia artificial para que funcione propiamente, para que con base en ello se pretenda que opere un producto de IA, esto no logra cumplir con el derecho y de hecho se está incumpliendo es con el derecho haciendo ello porque es una falacia, es decir, eso como no es un conocimiento, sino algo antijurídico, algo contrario a lo definido en el derecho, algo inválido jurídicamente, algo culpable jurídicamente, algo culpable, no es algo por ende válido y por ende no permite que se cumpla con el derecho, sino al contrario, para que esto quede claro, se está incluyendo, es un vicio dentro de la IA en relación con esos contenidos, es algo falaz, es una falacia, no es una virtud, no es algo bueno, no es algo válido, no es algo diligente, no es algo que aclare cómo existen los derechos y deberes y por ende mediante lo cual se puedan aplicar y por ende es algo que genera una complejidad innecesaria, es una confusión. Entonces, en eso no consiste cumplirse con el derecho y en eso no consiste el conocimiento y propiamente el cumplimiento del derecho. El cumplimiento de lo definido en el derecho que, por supuesto, requiere que se conozca lo definido en él, que se lo conozca, que se le conozca, que se conozca el derecho para poderse cumplir, sino que es una forma es de incumplimiento del derecho. Entonces, por un lado, eso no es derecho.
Pues en eso no consiste el derecho y propiamente eso no es válido. Eso no es lo definido en el derecho y por ende no es la forma de aplicar el derecho, de aplicar los derechos y deberes de cumplir con el derecho, de cumplirse con el derecho. Y por su parte, sí existen elementos que pretendan ser normas y su contenido, cuyo contenido sea sobre lo conocido como responsabilidad subjetiva, donde se considere que no importa el hecho, sino directamente la culpa y que, en definitiva, el enfoque principal es en cuanto a la culpa, pues esto también es algo antijurídico, porque es que la responsabilidad jurídica requiere lo objetivo y lo subjetivo y propiamente la claridad sobre el hecho del incumplimiento del derecho, es decir, el hecho en relación con el cual existe posiblemente un incumplimiento del derecho y propiamente la claridad sobre la forma en la cual actúa una persona en relación con ese hecho para aclarar si esa persona es responsable por el incumplimiento o no, es decir, si existe o no existe un incumplimiento, por ende por parte de esa persona, y por ende si se divide el derecho o propiamente si se pretende dividir, porque el derecho no está dividido mediante, por ejemplo, estas formas, estas figuras, estas consideraciones, estas falacias de afirmar que existe la responsabilidad subjetiva y la responsabilidad objetiva y no la responsabilidad que es lo que realmente existe, pues esto no permite que la IA exista con validez jurídica y por ende sea una forma de aclaración, aplicación y propiamente cumplimiento del derecho, o sea, una forma para que se incluya el conocimiento del derecho y por ende quede claro de una forma cada vez más simple y para que se optimice la forma del cumplimiento del derecho mediante la IA, sino que es una forma de complejidad, es un problema antijurídico, es algo que existe de una forma contraria a los derechos y deberes y propiamente que existe con base en la inaplicación de los derechos y deberes, que hace inexistente el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes. Por eso es determinante conocer la diligencia y por eso en Juridia mejoramos abogados en diligencia jurídica ante la IA. Les agradezco por su atención y los invito a www.juridia.co para que conozcan lo que hacemos, conozcan nuestros servicios de educación jurídica, perfeccionamiento jurídico, formación jurídica, capacitación jurídica, entrenamiento jurídico, educación jurídica para abogados en diligencia jurídica sobre la IA y para que conozcan nuestro blog. Y termino con esto, como el derecho es un todo, entonces tampoco basta con conocer unas partes del derecho, porque ya quedó claro que hay cosas que no son parte del derecho, que no son normas, pero a la vez no basta con conocer unas normas, sino con el todo el derecho. Por eso cuando se conoce la diligencia, se conoce cómo se cumple con el derecho, porque se conoce cómo se deben aplicar, cómo existe la aplicación de los derechos y deberes, es decir, se conoce la forma del cumplimiento del derecho. Y este conocimiento se aplica a la medida de cada relación jurídica y por ende de una forma simple y propiamente cada vez más simple, según el abogado que adquiere nuestro conocimiento vaya retroalimentando y se vaya perfeccionando cada vez más con la práctica, aplicando y retroalimentando este conocimiento, en cuanto a, para que esto quede claro igualmente, ir logrando entonces una forma cada vez más simple de aplicar los derechos y deberes y por ende resolver los problemas jurídicos necesarios para que se logre que exista validez jurídica, es decir, el cumplimiento del derecho, es decir, que la relación jurídica se maneje de una forma armónica con lo definido en el derecho, es decir, una forma cada vez más simple, una forma óptima de aplicación de los derechos y deberes, es decir, así se va logrando atender los asuntos jurídicos vinculados con IA de una manera cada vez más sencilla, más simple, más contundente, óptima. Esa es la simplificación que se obtiene con nuestro conocimiento y su aplicación. Y por ende, se trata es de tener maestría, de mejorar como abogados, de aumentar el conocimiento jurídico en relación con la diligencia jurídica ante la IA y por eso es determinante que esto se comunique de manera simple, para que realmente se conozca, quede claro, se entienda, sea claro. Y por eso nuestros abogados, los abogados propiamente que obtienen nuestro conocimiento, tienen precisamente un nivel de profundidad jurídica universal, un conocimiento por ende universal, por ende aplicable a la medida de cualquier situación, por ende en cualquier parte del mundo.
Eso es lo determinante, conocer el derecho y cumplirlo, cumplir con lo definido en él. Y no seguir considerando, como en algunos ambientes existe ello, el que el derecho consiste en unas normas o incluso el que el derecho es algo que no sea una norma, sino que pretenda serlo y propiamente no lo sea. Por eso los abogados obtienen un conocimiento de alto valor jurídico, aumentan su capacidad jurídica con nosotros, obtienen un conocimiento jurídico de alto valor y por eso, cuando conocen esto, cuando obtienen nuestro conocimiento, cuando conocen en mayor medida, con claridad, contundentemente la forma de la diligencia ante la IA, son capaces de manejar cualquier asunto jurídico vinculado con el cumplimiento o el incumplimiento del derecho frente a la IA. Y por eso, para que esto igualmente quede claro, no se trata de que se conozcan exclusivamente las normas que existan sobre inteligencia artificial, sino, reitero, que se conozca y ejerza el derecho, que se cumpla con el derecho y, por ende, cuando eso está claro, cuando se conoce la forma de la diligencia, con alto nivel de rigor, válidamente, diligentemente, se sabe cómo aplicar las normas frente a la IA, incluidas las normas que se creen específicamente sobre IA. Y ahí como mensaje final les comunico que solo por excepción se necesitan normas sobre IA, porque como lo definió en el todo el derecho aclara la forma de los derechos y deberes, con eso basta para saber cómo existe la IA válida. Es decir, la IA que existe con base en la aplicación de los derechos y deberes porque se sabe cómo aplican, cómo proceden los derechos y deberes en cada relación jurídica donde exista IA y si cada quien cumple con los derechos y deberes, cumple con las características, los requisitos, las condiciones de los derechos y deberes, aplica los derechos y deberes, ejerce los derechos y cumple los deberes. En dicha relación jurídica existe la relación jurídica válida y por ende la IA válida al existir en la relación jurídica válida, en una relación jurídica válida. Entonces, eso es lo suficiente. Solo si por excepción, como indicaba al inicio, si se crea una nueva norma, es decir, algo que aclare un nuevo elemento en relación con los derechos y deberes, frente específicamente a la IA en cuanto a las particularidades, una particularidad, un detalle, un elemento puntual de la IA, este conocimiento, por ende concreto, este conocimiento, significa una norma y por ende es parte del derecho, pero es por excepción, porque lo que ya está definido en el derecho es suficiente. Solo que como el derecho evoluciona, la idea es ir logrando formas cada vez más simples de aplicar los derechos y deberes. Entonces, por supuesto, deben existir nuevas normas, pero propiamente cuando lo sean, o sea, cuando lo sean, y no considerar que el derecho es insuficiente frente a la IA porque existan confusiones sobre qué es el derecho, o pretender que todo lo que se presente como norma lo sea, aunque no lo sea como ya aprendimos. Entonces hay que conocer es el todo del derecho, el todo de la norma y de ir logrando formas cada vez más simples de aplicar los derechos y deberes en este tema en cuanto a la IA. Y ahí cuando se logra una forma cada vez más simple, cada vez que se logre una forma cada vez más simple, una forma óptima del goce de los derechos y cumplimiento de los deberes, existe una nueva norma. Por supuesto, se trata de la evolución, pero como nos damos cuenta, esto es algo excepcional porque como regla general ya están claros los derechos y deberes y lo que se debe ir logrando son mejoras en la forma de aplicarlos, es decir, nuevas normas, pero por ende la regla general, lo general está claro, ¿cierto? Y por ende la diligencia jurídica es algo estructural y por ende cuando esto se conoce se sabe cómo cumplir con el derecho y se puede cumplir con el derecho y cuando esto se aplica se logra cumplir con el derecho frente a la IA. Entonces, por ejemplo, en cuanto al tema de entrenamiento de una inteligencia artificial, para que la inteligencia artificial quede adaptada a la medida de la necesidad que se desea resolver mediante ella, es necesario, es determinante conocer el derecho y lograr incluirlo de una forma, por ende, clara, precisa, óptima, sintética, simple, adecuada, diligente, propiamente, a la medida de ello, es decir, incluirlo en dicho producto a la medida de cómo existe la respectiva relación jurídica, es decir, a la medida de cómo apliquen, procedan los derechos y deberes frente a ello. Y a la vez es determinante que dicho conocimiento
se pueda emplear, aplicar, procesar, aplicar de una forma por ende válida mediante dicho producto. Es decir, el ser humano debe lograr ello, debe lograr aclarar el derecho, incluir este conocimiento, es decir, la forma de los derechos y deberes válidamente, diligentemente, efectivamente, mediante dicho producto, en dicho producto, a través de dicho producto y aplicarlo diligentemente. Ahí existe el conocimiento del derecho y su cumplimiento. Ahí existe la efectividad jurídica en cuanto al conocimiento y la aplicación de lo definido en el derecho, en cuanto al conocimiento del derecho y la aplicación de los derechos y deberes y el cumplimiento del derecho. Y ahí existe la evolución, por ende teórica y práctica la evolución en relación con el bienestar, con el bien, es decir, en relación con el cumplimiento del derecho, con la forma del cumplimiento del derecho, con la forma de cumplirse con el derecho, con la forma de cumplir con el derecho. O sea que lo determinante es conocer el fundamento jurídico, la forma de la diligencia jurídica, la forma de los derechos y deberes y aplicar el conocimiento. Y la IA por eso es que debe existir de una forma válida, ¿cierto? Es decir, debe crearse y en general existir en cada relación jurídica de una forma válida, de una forma armónica con la forma en la cual los derechos y deberes se apliquen frente a ello, según cómo existe la respectiva relación jurídica donde existe la IA, y por ende ahí la IA es una forma de cumplimiento del derecho. Y de hecho por eso es que no existen los productos de Legal Tech, Legal Technology, tecnología jurídica y otra clase de IA. Todo realmente debe ser afín, armónico jurídicamente. Debe ser una forma de cumplimiento del derecho. Cada IA, toda IA, la IA debe ser una forma de cumplimiento del derecho. Esa es la única forma en la cual es válida. Esa es la forma de la IA válida. Cuando es armónica con el derecho y por ende cuando existe con base en la aplicación de los derechos y deberes, por ende por parte de cada quien que existe en cada relación jurídica donde exista IA vinculada con IA, que contenga IA vinculada con IA, donde esté presente IA, inteligencia artificial, y por ende esa es la forma en la cual se logra el cumplimiento del derecho, por ende de una forma cada vez más simple, mediante la IA. Y así, por ende, el ser humano se empodera, se complementa, optimiza su capacidad de lograr el bien, es decir, de aplicar los derechos y deberes. Y por eso es que no se trata de que el abogado sea reemplazado por la IA, sino de que el abogado se complemente con la IA, se empodere, se perfeccione, se optimice, sea optimizado jurídicamente, se optimice propiamente mediante la IA. Y por eso debe conocer cómo existe la diligencia para saber cómo existe la IA válida, es decir, por eso deben tener claro, debe conocer, debe tener maestría, debe perfeccionarse jurídicamente en diligencia ante la IA en relación con la IA, ante la IA, para que sepa, para que tenga claro, para que tenga un conocimiento, por ende diligente, sobre cómo existe la IA válida, cómo debe existir la IA para que exista de una forma válida y cómo se emplea para que sea una forma válida, es decir, una forma de optimizar, de simplificar, de hacer efectiva la aplicación de los derechos y deberes, una forma de simplificar, de optimizar el cumplimiento del derecho, la forma de aplicar los derechos y deberes. Entonces, cuando el abogado conoce esto, es capaz de descifrar jurídicamente la IA para saber cómo debe existir para ser válida y cómo usarse, emplearse y en general cómo interactuarse con ella de una forma válida para que sea una forma del cumplimiento del derecho y a la vez, cuando existe un incumplimiento del derecho frente a una IA en relación con una IA, un presunto, propiamente un presunto incumplimiento del derecho ante una IA, es capaz de descifrar jurídicamente la situación para saber cómo debió existir la IA en el caso de concluirse, de demostrarse que ha existido de una forma inválida, es decir, que ha existido un incumplimiento del derecho, que existió un incumplimiento del derecho en relación con la IA, que ha existido la culpa en relación con la IA, es decir, una irresponsabilidad jurídica, un incumplimiento del derecho, y así aclarar cómo existe la responsabilidad jurídica en relación con dicho incumplimiento, y por ende aclarar quién es responsable, es decir, probablemente cómo existe la responsabilidad jurídica de cada quien relacionado con el efecto que exista con la IA válida dejándose claro, cuando el abogado es diligente, por ende, gracias a su diligencia propiamente, que cada quien es responsable de su propia forma de incumplimiento. No es que se empaquete la responsabilidad jurídica en un solo incumplimiento. Cada quien, precisamente por lo que vimos al inicio, es responsable de su propia culpa, es decir, asume su propia culpa. Cuando existe una culpa en relación con una persona frente a una IA. Y a la vez es importante aclarar que la responsabilidad jurídica propiamente, es decir, el deber ser jurídico, consiste en
aplicar los derechos y deberes, en ser responsable jurídicamente, en asumir lo que le corresponde a cada quien, es decir, en que cada quien aplique los derechos y deberes, goce los derechos y deberes en cada relación jurídica en este tema donde exista IA, y así existe la relación jurídica válida, es decir, el bien bienestar y por ende la inteligencia artificial válida. Esa es la responsabilidad jurídica en relación con el cumplimiento del derecho, pero a la vez, cuando el abogado es maestro, cuando tiene perfección jurídica, cuando propiamente se perfecciona jurídicamente en relación con la diligencia ante la IA, es capaz de resolver conflictos, por ende válidamente, es decir, diligentemente, en relación con el incumplimiento del derecho ante la IA. Como se dan cuenta, es un conocimiento determinante, necesario, útil, efectivo, vigente, de la mayor actualidad, el que brindamos en Juridia y espero que sea de su interés. Les reitero mi agradecimiento y les recuerdo que nuestra página web es www.juridia.co. Gracias por su atención. Que estén muy bien. Un fraternal saludo.